Julio, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Estuviste afuera de Gobernación hace unos momentos. Sí, estuve ahí junto con otros periodistas, ciudadanos en general, que decidieron expresar el rechazo a este clima de violencia que se ha desatado, no solo contra los periodistas, sino contra activistas, contra defensores de derechos humanos, en una oleada criminal frente a la cual, como vemos, pues solamente lo que hay son declaraciones, demagogia, simulación, apariencia nuevamente de planes y decálogos de acciones, cuando el país entero está sometido a una circunstancia de violencia y de impunidad. ¿Es una jornada de protesta nacional o es el inicio de una serie de protestas, quizá de un hasta aquí, de varios periodistas? ¿Cómo la ves? Es difícil quizá medirlo esta noche. Sí, generalmente los periodistas actuamos con un sentido natural de competencia individual, somos con una marcada vocación egoísta en nuestro trabajo y eso ha hecho que nunca tengamos una unidad gremial. Pero creo que hoy el caso de Javier Valdés, un periodista no solo reconocido, sino muy respetado por el gremio, con un conocimiento generalizado de su honestidad y de su postura profundamente periodística, pues eso ha dado hoy un golpe a quienes estamos todos los días tan cerca del poder, pero pareciéramos incapaces de decirle a ese mismo poder la verdad que vemos y que conocemos cotidianamente. En los palacios de gobierno no hay en muchos casos, como Tamaulipas, como Sinaloa, verdaderos gobernantes, sino administradores del negocio, puestos ahí por arreglos entre los grupos políticos y los grupos criminales. ¿Qué estados dijiste? Tamaulipas, Sinaloa, pero en el norte del país en general, con Egidio Torre Cantú en Tamaulipas se vivió algo parecido a lo que hoy se vive con Quirino Ordaz Coppel, gobernadores rebasados, fantasmas, blindados ante la protesta popular, que llegan por decisión de fingir como una especie de maniquís parlantes, solamente hacen declaraciones, asisten a actos protocolarios, pero no gobiernan, porque el gobierno en buena parte del país no lo tiene ya el poder político. El secretario Osorio Chong habla de medidas para mañana y de reunión con gobernadores. Pues tengo que expresar mi muy fundado escepticismo, porque lo que van a hacer es lo de siempre, declaraciones, medidas. ¿Qué se puede hacer frente a un país sumido en la violencia, con desaparecidos, con fosas de muertos por donde quiera y con una descomposición y además el elemento electoral? Creo que Osorio Chong más bien está pensando en lo que sigue, en lo electoral, como mucha gente del poder político en México. Entonces, con ese escepticismo, ¿para qué la protesta, Julio? No, la protesta tiene sentido. Protestar? La protesta tiene mucho sentido porque muestra a los periodistas en una recuperación y expresión de su convicción cívica. Los periodistas también somos ciudadanos. Los periodistas no solo estamos para recoger el testimonio o la opinión del declarante o el funcionario. Y ante hechos como los que estamos viviendo, exigimos que haya la posibilidad protegida de decir lo que sucede en la sociedad. En un México tan profundamente carcomido por la corrupción, la injusticia y la impunidad, es más que nunca valioso el ejercicio de un periodismo crítico, que nos aleje de aquellos gritos históricos de la prensa vendida, que nos coloque nuevamente como factores de conciencia y de impulso de algo que es de interés público, ¿Qué es la factor información de conciencia? Esta noche, ¿qué es ser un factor de conciencia? Esta noche después, todavía con el dolor de la muerte de Javier Valdés. Creo que es lo importante de recuperar el ejercicio periodístico como algo que esté suficientemente alejado de los intereses del poder. No ejercer un periodismo boletinero, no estar en condiciones de entendimiento con el poder. ¿Poder hablas de poder político? De los poderes políticos y la exigencia también de una reforma en el sistema de medios de comunicación en los que dejen de ser simplemente negocios en busca de lucro o arreglos. ¿Qué tendrían que ser? Debería de haber, para empezar, una reivindicación del sentido de interés público del periodismo. Segundo, que se regule la forma de asignar los recursos públicos a los diferentes medios de comunicación para que no se conviertan en método de chantaje y de premio. Y por otra parte, que haya verdadera protección del gobierno hacia los periodistas, no más comisiones, fiscalías, mecanismos, declaraciones que de nada sirven, porque a fin de cuentas continúan los asesinatos y agresiones contra periodistas. Veremos qué viene. Gracias, Julio. Al contrario, Ciro, buenas noches. Gracias.